como hijos debemos estar agradecidos, Señor. ¿Y por qué no dar gracias, Señor, hoy más que nada, Señor? Gracias, Señor, porque nos tienes aquí disfrutando de un día más, Señor. ¿Por qué no dar gracias, Señor, si esta mañana pudimos levantar, abrir nuestros ojos, sentir nuestro corazón? Pudimos ver, Señor, a través de nuestros ojos, Señor, que estábamos vivos, Señor. Pudimos sentir, Señor, de que esa presencia que es Cristo en cada uno de nosotros, Señor, es algo maravilloso, Señor. Que es para gozarnos, que es para disfrutar, Señor. Que en medio de tanta dificultad, de tanta adversidad que hay en el mundo, Señor, tú nos ofreces la justicia, el gozo, la paz, Señor. Y por eso te decimos gracias, Señor, porque tú nos has adoptado, Señor, como hijos. Y el que tú nos tengas reservado, Señor, no solamente un lugar, Señor, no solamente una asignación, Señor, sino un espacio, Señor, en tu corazón, es algo para decirte, Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por ese Cristo que está dentro de nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de a través de estos tiempos, Señor, poderte conocer. Este es el principio, el fundamento, Señor, de esta reunión, Señor. Conocerte más a ti, Cristo Jesús. Por eso te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de tenernos aquí reunidos, Señor. Gracias, Señor, por el equipo de alabanza, Señor. Gracias, Señor, por el equipo de servidores. Gracias, Señor, por el equipo de pastores, Señor. Pero sobre todas las cosas, gracias, Señor, porque en esta congregación solo se habla de Cristo. Y ese es el objetivo, Señor, de esta reunión. Por eso te damos a ti, Señor, toda gloria y toda honra. Y con esa bendición que es de Padre, que es de Hijo y que es de Espíritu, te decimos amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Quiero darle gracias a nuestro Padre Eterno también por la vida de nuestro apóstol. Lo tenemos aquí en presencia. Mi apóstol, bienvenido a esta su casa. Lo recibimos con mucho agrado, con mucho amor y sobre todo agradecidos con nuestro Padre porque lo trajo como lo llevó. Amén. Durante este tiempo de viernes hemos venido trabajando una serie relacionada con la oración en el nuevo pacto. Para aquellas personas que están tomando nota, yo quiero felicitarles, porque esta es una iglesia que se ha caracterizado por tener un espíritu de escolaridad. Dile al que tiene al lado, dile, por eso es bueno tomar apuntes. Y entonces en esta noche tenemos un título que dice, mitos de la oración. Es importante que nosotros podamos comprender que la oración de un entendido tiene unos principios y unos fundamentos que deben de estar bien enmarcados y que deben de estar marcados como algo que nos representa a nosotros, o mejor, que hace que nosotros seamos distintos dentro de un contexto social, cultural y regional. Es decir, cuando un amado tiene la posibilidad de orar frente a un espacio o frente a un público en particular, inmediatamente se van a hacer notar de que están orando de una manera distinta. Nosotros, y a eso le damos gracias a Dios, se nos ha desarrollado esa particularidad de poder orar de una manera distinta. La idea es que todo lo que hemos visto durante este tiempo con relación a la oración es que se pueda estructurar y se pueda desarrollar mucho más ese entendimiento en la oración. Es decir, nosotros oramos como entendidos. Dile a la persona que tiene al lado, tú oras como un entendido. Y es importante que nosotros podamos tener claro esto, porque una cosa es orar como entendido y otro es hacerlo sin eso. Es decir, hacerlo como lo hacen los demás. Y por ahí hay
una porción de escritura que dice, no lo haga como lo hacen los demás. Hazlo con entendimiento, así como nos lo han enseñado nuestros apóstoles, Pablo, Pedro, Juan y demás. Cuando uno mira ese contexto de estas porciones de escritura que se encuentran en la Biblia, que hacen relación a los 14 libros que escribió el apóstol Pablo, a otros que escribió el apóstol Pedro y a otros que escribió el apóstol Juan, pues ahí claramente se nota de que hay un modelo de oración distinto al que se venía trabajando. Es decir, ellos logran interpretar de que la forma de orar, la forma de relacionarnos y la forma de interactuar con nuestro Padre era distinta. Y la palabra central de todo esto es que ellos lograron establecer que la forma de hacerlo era en entendimiento. Es decir, la palabra clave aquí es entender. Y entonces inmediatamente empezamos a decir, ok, lo más difícil para el ser humano es salir de una tradición, es poder salir de una cultura. De hecho, los que somos administradores, el primer factor que encontramos de opresión para hacer los cambios es precisamente el temor a cambiar. Usted siendo administrador, dígale, ¿sabe qué? No lo vamos a hacer de esta manera, sino que vamos a trabajar de esta forma, y de una vez empieza a encontrar bloqueos, paredes, cosas que no permiten que se haga una transición de manera rápida. Y más en el contexto latinoamericano. A nosotros nos crían de una manera, y cuando somos jóvenes o cuando somos adultos, bien difícil que sí nos corresponde y que se nos ve en esa manera. Es decir, coja usted un joven y cámbiale su manera de pensar con relación a lo que le enseñaron cuando era un niño. Va a encontrar unos problemas serios. Por eso es que el poder educar al niño desde pequeño le va a formar toda su vida. Es decir, cuando a nosotros se nos enseñó en casa de niños una manera, una forma, el que cuando seamos adultos lo quieramos o lo quisiéramos cambiar mejor, va a ser bien difícil. Porque hay algo cultural, hay algo que está arraigado en ese contexto de vida. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta noche es que vamos a ver lo que quedó atrás y lo que ya no es verdad presente para nosotros. Y esto parte en que la verdad presente, para encontrar una definición, es lo que aplica para la vida real, cotidiana, lo que opera. Encontrar la verdad presente o la definición clara de verdad presente es algo complejo. Pero lo que yo quiero decir en esta noche, para ir enlazando lo que vamos a trabajar, es que debemos establecer que hubo algunas cosas que sucedieron, que fueron reales y que hicieron parte de un propósito, pero que ya no hacen parte de nuestra realidad, que ya no operan en nuestra realidad y que ya no hacen fundamento para lo que somos como hijos. Yo creo que hay algo que nos queda claro, y es que nosotros somos hijos. No hay ninguno en este momento que pueda decir o que tenga la mera duda de decir yo no soy un hijo. Somos hijos. Claro también está que hubo un proceso que partió algo que quedó allá y algo que es nuevo. Algo que es antiguo y algo que es nuevo. Algo que hace parte de algo que se dejó atrás y lo que es ahora nuevo para nosotros. Y esa división fue estructurada y fue marcada en la cruz. El que en la cruz se haya dicho, he aquí que todo es consumado, da nulidad, es decir, cancela todo lo que había antes de la cruz para dar vigencia a algo que es nuevo. Nuevo en revelación, pero que estaba desde la eternidad establecido.
Y esto es muy importante que lo podamos comprender. El hecho de que yo sepa algo hoy no quiere decir que es nuevo porque no existía o no se sabía. Lo que Cristo estableció en la cruz y lo que Él dijo que he aquí todo está consumado, no era algo que fuera nuevo porque se lo inventó esa noche o porque se lo inventó esa tarde. No, es porque se estaba dando a conocer en ese momento. Era porque eso iba a ser parte de la nueva forma y la nueva manera de vivir. La salvación fue algo que se experimentó a través del proceso de la cruz. La salvación fue algo que quedó establecido luego de la cruz, pero que esa decisión había sido tomada desde la eternidad. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender que hay algunos factores que sucedieron antes de la cruz y que deben de ser olvidados por nosotros para no practicar ciertas formas, maneras, ritos y culturas de esa época. Y es algo que se debe hacer, no solamente en nuestra manera de vivir, sino en la manera de orar. Entonces lo que vamos a mirar en esta noche es que ya nosotros no oramos conforme a la vieja costumbre, manera o forma, sino que oramos conforme a la verdad presente. ¿Me estoy haciendo entender en esta noche? Entonces, vamos a ir a ver una porción de escritura que está en Colosenses 2, del 14 al 17, que dice lo siguiente: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, la nueva luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que le está diciendo a la iglesia de Colosas, había un libro lleno de decretos, de normas, de ley que debía ser cumplida, y quien no lo cumpliese hacía parte de su condena. Y todos eran condenados a través de eso. Pero en ese libro estaban establecidos los días de reposo, estaban establecidas las fiestas, estaban establecidos los ritos, estaban establecidos los mitos, la cultura, la religión. Y todo este marco contextual fue cancelado a través de la cruz. Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas, no es esa la cultura, no es esa la forma, ni tampoco es lo que está ahí escrito, ni lo que ellos experimentaron. Ellos lo que estaban haciendo es experimentando algo que había de suceder. Es decir, a eso es a lo que nosotros le llamamos tipos y sombras. Entonces, todo lo que había allí tenía un tipo, una figura en la verdad presente nuestra. La nube que cubría al pueblo de Israel era Cristo. El fuego que iluminaba las noches oscuras al pueblo de Israel era Cristo. El agua que brotaba de la piedra era Cristo. La piedra era Cristo. Todo tipificaba a Cristo. El separar las aguas tenía una figuración y un tipo y sombra que es la verdad presente hoy para nosotros. Era la división, el trasladar, el recorrer, el sacar. Todo eso era tipos y figuras de lo que había de venir. Que el pueblo de Israel viera salido de la esclavitud de ese pueblo egipcio para ir a la tierra prometida, hace parte de un tipo y sombra de lo que nosotros hoy disfrutamos. A nosotros se nos fue sacado como fue sacado el pueblo de Israel. A nosotros se nos fue retirado como fue el pueblo de Israel.
A nosotros se nos ha protegido, se nos ha cubierto, se nos ha proporcionado, se nos ha dado y hemos bebido como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo hacía como tipo y figura de lo que hoy nosotros disfrutamos en la verdad presente. Entonces, los antiguos rudimentos hace parte de aquel contexto de cosas que estaban establecidos a través de los profetas, los reyes, las escrituras en Deuteronomio, en Levítico, las normas, y todo este contexto de escritura lo que hace es establecer unos rituales, unos mitos, una cultura y una religión que hace parte de los antiguos rudimentos. A eso es lo que le llamamos rudimentos. Entonces los rudimentos se establecían de acuerdo a esas escrituras en épocas, en temporadas, en jornadas, en días, en meses y en años. Entonces tenían el día de tal cosa, la década de tal cosa, la temporada de tal cosa. Todo esto hacía parte simplemente de tipos y sombras que operaban para esa región, que operaron para ese pueblo, que operaron para esa cultura, pero que no necesariamente van a ser operación nuestra. Y ahí es donde encontramos algunas diferencias. Es lo que le decíamos al comienzo de la reunión. El vivir de esta manera, a través de los rudimentos, hace que haya una división puntual de lo que somos nosotros hoy en día como hijos. Entonces, debemos tener claro que esto operó en base a las promesas que habrían de venir. Pero todo esto fue cumplido en la cruz. Las personas que vivían, que vivieron y que experimentaron esa época de tipos y sombras, esa época de antiguos rudimentos, se basaban en unas promesas que habían de venir. Y ellos hacían todo eso para que el Dios llegara, para que el Dios bajara, para poder comunicarse con Dios, para poder tener presencia con Dios. Eso no hace parte de nuestra realidad, porque la realidad nuestra es que Cristo está dentro de nosotros. Y esto fue establecido en la cruz. Entonces, esas promesas que se habían dado a los antiguos, Cristo las hizo realidad a través de la cruz. Entonces, la verdad, la primera verdad que debemos recordar aún más esta noche es que en nosotros no se operan las promesas. Es decir, nosotros no debemos operar esperanzados en el cumplimiento de una promesa, porque la promesa está dentro de nosotros y esa promesa es Cristo. Y esa promesa dice a través de las Escrituras que quien tiene a Cristo lo tiene. ¿Qué promesa puede faltar si yo tengo a Cristo y lo tengo todo? Ahí no dice tal vez algo, aproximadamente tal, no, dice todo. Entonces, el poder nosotros comprender que hay una gran diferencia entre estos viejos rudimentos y la verdad presente es algo bien puntual que tenemos que llevar en nuestro corazón en esta noche. Para los antiguos, el orar hacía parte de su vida, pero basándose en buscar las promesas, en buscar el cumplimiento de las promesas. Es decir, ellos oraban por las promesas, oraban por la presencia del Padre, oraban por la salvación, oraban por la provisión, oraban por la revelación, oraban por ayuda, oraban rogando, oraban buscando perdón. Estoy hablando de cómo lo hacían, diga conmigo, los antiguos. Para nosotros, para esta verdad presente, nosotros oramos como entendidos. ¿Y qué es ser entendido?
Dile al hermano que tiene al lado, ¿tú sabes qué es ser entendido? Ser entendido, mi hermano, es que tú vas a orar por lo que sabes y no por lo que quieres. Voy a hacerme explicar de otra manera. Saber orar en la verdad presente, como entendido, es lograr comprender que mi oración no está enfocada en lo que yo quiero, sino en lo que sé. Entonces yo le hago una pregunta: ¿qué sabes tú de Cristo? ¿Qué sabes tú del Padre? ¿Qué sabes tú del Espíritu? Es distinto a llegar a pensar que voy a decir que voy a orar en lo que yo quiero. Entonces ahí es donde yo empiezo a pedir, a pedir, a pedir y a pedir. No lo que el Padre tiene para mí reservado, sino lo que yo quiero y lo que yo anhelo. Entonces, Señor, dame la salud. Señor, dame el carro. Señor, deme el trabajo. Señor, yo quiero esto. Señor, permíteme esto. Pero cuando tú oras con entendimiento, conociendo y sabiendo lo que hay dentro de ti, es cuando tú dices: Cristo, teniéndote a ti, yo lo tengo todo. Lo que no tengo es porque tú no lo quieres para mí. No sé si me estoy haciendo entender. Hablaba hace un tiempo, creo que la semana pasada tenía la oportunidad de hablar con una persona por ahí entendida en la verdad presente, y decía: muchas veces nosotros decimos, ¿y por qué yo no tengo la oportunidad de manejar dólares? ¿Por qué no tengo la oportunidad de tener en mi cuenta bancaria dólares en millones? Y la respuesta es inmediata. Tú administrarías esos dólares conforme a lo que Dios ha establecido en tu corazón, o conforme a tus deseos, anhelos y pretensiones. Ay, ay, ay. Ahí es donde está la diferencia. Nosotros, en un entendimiento de la oración, en un entendimiento de relación del Padre con el Hijo, oramos agradecido por lo que tenemos y no oramos pretendiendo con base a los sentimientos. Entonces aquí vamos a encontrar algo bien distinto. Los antiguos oraban por aquellas promesas que habían de cumplirse. Oraban pretendiendo cosas individuales o particulares. Nosotros, en la verdad presente, con entendimiento, debemos orar dando gracias por todo. Dije por todo. Gracias por todo. El poder nosotros entender esto es algo fundamental en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando ora con entendimiento, logra comprender cuáles son las estructuras del propósito eterno de Dios. ¿Cuál es la estructura del propósito para cada uno? Ustedes saben que hay un propósito eterno, todos lo sabemos, que está relacionado con que nosotros como hijos expresemos y manifestemos al Hijo Cristo en nuestra vida. Ese es el propósito eterno de Dios. Es conocer a Cristo en profundidad, es poderlo expresar, es poderlo manifestar, es poder transitar y experimentar una vida como lo haría Cristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Pero debemos comprender que cada uno de nosotros tiene un propósito de vida, que debe estar ligado a ese propósito eterno. El problema que nos resulta de nosotros como hijos, como individuos y como seres humanos, es que muchas veces confrontamos las dos cosas. Es decir, el propósito de vida, al no ser entendido, al no ser comprendido, choca de frente contra el propósito eterno de Dios.
Es decir, cuando yo baso mi vida en mis deseos, en mis pretensiones, en mi deleite, en mi gozo, en lo que yo quiero, en mi alma, en mi carne, pues va a ir en contravía del propósito eterno de Dios. Porque yo termino siendo el resultado, no de lo que el Padre quiere como o quiso para mi vida, sino lo que yo resulto ser. No sé si estoy siendo claro en esta noche. El propósito de vida de una persona debe ser tan claro, tan preciso, tan comprendido, de tal manera de que esto sea un enlace, un ensamble entre el propósito eterno de Dios. Y esto se ve claramente, mis amados. ¿Cómo sabemos que una persona está contraponiendo su propósito de vida contra el propósito de Dios, que no lo ha comprendido? Pues cuando no expresa a Cristo, cuando no manifiesta a Cristo, cuando no logra entender, cuando dice, esa gente está loca. Los locos son aquellos que nos dicen a nosotros locos. La locura de la que habla el mundo es cuando ellos dicen, no sé cómo hacen para vivir conforme a un propósito eterno, conforme a un modelo de Dios. No sé cómo hacen para vivir sin sus pretensiones y sus anhelos y sus gustos. A eso le consideran locura. Pero yo les digo algo, mis amados, particularmente yo prefiero estar loco y de remate por Cristo. Y entre más loco me digan, más me gusta. Entonces, Gálatas 4, 9, 11, mire lo que dice el apóstol Pablo. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol Pablo aquí estaba pegando tremenda exhortación a la iglesia de Gálatas. ¿Cómo es posible que él se desgastó todo un tiempo enseñando de que esos antiguos rudimentos fueron clausurados, y viene aquí a la verdad presente, que era la iglesia de Gálatas, y empiezan a celebrar días, meses, fiestas, bajo rudimentos antiguos, con mitos, con costumbres? La religión es algo que nos distancia de esa verdad presente. Los mitos, las costumbres y los antiguos rudimentos es algo que no opera en la verdad presente. Es algo que está en contravía de la gracia. Es algo que un hijo no debería estar experimentando ni viviendo. Entonces el apóstol Pablo es muy claro en esto. Él dice, lo que pasó allá, quedó allá. Y lo que es ahora, es ahora. Yo les pregunto, mis amados, ¿qué es ahora? ¿Qué es ahora? Diga conmigo, gracia. Y entonces, ¿cuáles son esos mitos de la oración? Que es la pregunta que inmediatamente nos salta. Entonces, ¿de a qué estamos o en qué nos estamos refiriendo en esta noche? Gálatas 1 del 13 al 14, mire lo que dice nuevamente el apóstol Pablo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguías sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. Si hay algo que debemos tenerle cuidado, es a las tradiciones de los padres, de
los vecinos, de los amigos, de la ciudad, del departamento, de Colombia y de Latinoamérica. El apóstol Pablo está diciendo claramente que nosotros tenemos una verdad y esa verdad opera en nosotros y esa verdad está dentro de nosotros. ¿Ustedes saben qué es el San Pedro? ¿Alguien recuerda qué es o qué se celebra el San Pedro? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien? ¿César? ¿Qué es? La forma de pedirle a Dios para que el clima o los fenómenos climáticos no destruyeran las cosechas, las casas y los terrenos, sobre todo del Tolima Grande, era a través del sacrificio de un animal. Y ese animal era adorado y bailaban y danzaban en medio de ese animal. Eso es el San Pedro. Yo les hago una pregunta. En este tiempo que estábamos saliendo del fenómeno del niño y viene el fenómeno de la niña, entonces, ¿qué hace un hijo entendido? ¿Qué haría mi amado pastor Ricardo en este tiempo? ¿Qué creen ustedes que hace mi amado apóstol en este tiempo? ¿Será que ya encontró el marrano para sacrificarlo para que llueva? A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Señor, gracias por el sol. Señor, gracias por la temperatura. Señor, mientras que en otros países mueren a causa de la temperatura, tú hoy me diste un día más de vida. Señor, gracias porque me estás dando la oportunidad de poder expresar a Cristo a través de este tiempo, de este maravilloso clima. Gracias, Señor, porque sé, como entendido, de que lo único que debo hacer es salir con gorra, con sombrero o con algo para no quemarme. Porque si no, me quemo, porque si no puedo sufrir temas de salud. Pero yo te doy gracias, Señor, por esta ciudad. Gracias por el sol, gracias por la lluvia, gracias por el verano, gracias por la comida. Países del mundo con temperaturas iguales a Neiva no tienen que comer. Hay países del mundo con temperaturas iguales a Neiva que en este momento tienen los supermercados vacíos porque no hay nada para comer. Y yo hago pregunta, ¿acaso han escuchado ustedes alguna noticia de que Neiva no tiene que comer? Y entonces, ¿cómo le damos gracias a Dios? Y entonces, ¿por qué no darle gracias a Dios? Dese cuenta que la diferencia de la oración es distinta. No estaba orando ni mató un marrano para que lloviera. No estaba orando ni mató un marrano para decirle a Dios que necesitaba agua. No. Entonces, la cultura y la religión son cosas que deben ser retiradas de la presencia de nosotros frente a la oración. Es decir, mis amados, no oremos conforme a la cultura y a la religión. Porque la religión te enseña un modelo, un recital, una forma. La religión te dice si tú no te levantas a las 4 de la mañana. La religión te dice que si no caminas tantos metros de rodilla. La religión te dice que si tú no tomas una forma y una figura para orarle al Señor, esas palabras no son escuchadas.
La cultura te dice que tú tienes que encontrar una forma, un ritual, una figura, un cuadro, una tipología de cómo orarle al Señor. Y yo hago una pregunta, definamos qué es orar. Diga conmigo, dialogar. Y ese diálogo con el Señor debe ser un diálogo de agradecimiento al Señor. ¿Acaso el Señor no conoce ¿acaso el Señor no conoce lo que necesitamos? Claro que sí. Otra manera, Efesios 6:18, mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otra manera incorrecta, basada en los mitos para la oración, es hacerlo de acuerdo a un calendario bíblico. ¿Qué es hacerlo de acuerdo a un calendario bíblico? En muchos libros que conozco hay una forma, y dice, tiene que leer esto, luego leer esto, luego leer esto, luego leer esto, luego leer esto. Claro que sí. Claro que hay de pronto algún orden establecido para ayudar a entender. Pero hay cuando eso se está haciendo conforme a un rito, a un ritual. Estoy hablando de las novenas. Estoy hablando de los denarios, estoy hablando de los quintenarios, estoy hablando de los mesesarios, estoy hablando de las decadarias. Vaya y ore 9 días seguidos y hermano que eso le funciona. Vaya y ore 3 días seguidos, hermano, a tal hora que eso funciona. ¿Alguna vez hicimos eso? Yo sí. Cuando no estaba entendido. Ay de nosotros, donde en una iglesia entendida como es esta, gloria a Dios por eso, citemos a los amados a una novena. Yo creo que el apóstol de una vez, a todo. Ay, donde mi amado Ricardo diga, mis hermanos pastores, los invito a una novena en mi casa. Ay. Yo le digo, invíteme a comer 9 días seguidos y le voy. Pero no a orar como rito. La oración debe ser algo fluido, la oración debe ser algo espontáneo, la oración debe ser algo que nazca de aquí, del Espíritu, como le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, es del Espíritu, es de adentro, no es de labios hacia afuera, es de adentro hacia afuera. Creer que decir en el nombre del Señor o en el nombre de Cristo está sellado. Juan 14, del versículo 13 al 14 dice lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Saben cuál es el detalle de estas cosas, mis amados? Padre, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, pero yo te pido, Señor, que el carro esté. Amén. Y va y se sienta a esperar el carro. Y entonces empezamos a utilizar esa que en el nombre de Cristo se convierte en una muletilla, se convierte en algo que se dice ya no de manera espontánea, sino que se dice algo como que estuviera ahí como una firma estampillada. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, a todos se le pone en el nombre de Cristo. Uy, en el nombre de Cristo que pase el bus. En el nombre de Cristo que yo encuentre mañana el trabajo. En el nombre de Cristo. O sea, dan esa frase de que en el nombre de Cristo es como el sello de que es una garantía de que se va a cumplir. Y eso es un error, mis amados. Es distinto
lo que se refería el mismo Jesús, diciéndole a sus discípulos que todo lo que se pida en el nombre del Padre, es decir, pedir en el nombre del Padre, hace relación no a un grafiti, no a una firma, no a una condición, sino a un marco de obediencia, a un marco de intención. Es decir en el nombre de Cristo, es decir, si Dios lo quiere, si Dios lo anhela, si Dios lo desea. Si es el deseo de mi Padre, si es el anhelo de mi Padre, decir en el nombre de Cristo es poder decir que mi Padre lo tenga en la intención, pero si Él no lo tiene, aleluya sea su nombre. Señor, voy a hacer esto, te doy gracias por eso y dejo todo esto en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Eso representa decir, Señor, que sea tu voluntad, no la nuestra. Y aquí es donde empiezan a mis amados, a que nosotros podamos un poquito estructurar esto, lo convertimos en un mito, en un ritual, decir en el nombre de Cristo. Hace un tiempo hablamos, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y a toda hora decíamos que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, pero es que no me he ido todavía, no importa, que Dios te bendiga. Empezamos a utilizar estas frases como muletillas, y es a lo que nos referimos en esta noche. Decir en el nombre de Cristo no es una efectividad de lo que yo he dicho, es poder dejar todo en manos de Dios. Y eso nos va a permitir a nosotros lograr entender de que esa oración, que no es solícita, que no es pidiendo cosas, sino que es una oración agradecida, es poderle decir al Señor, y en el nombre de Cristo es decir, Señor, que sea tu voluntad, esta noche, este día, esta tarde, este momento. Mis amados, Dios nos responde por su amor. Dios responde por su amor y no por nuestros deseos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios hace efectivo en cada uno de nosotros, lo ha hecho es por el amor que Él tiene, no por nuestras pretensiones. Si cada uno de nosotros tiene una casa, es porque en ese amor de Dios lo quiso de tal manera. Si uno tiene un carro, es porque Dios lo quiso de tal manera. Pero no es por mi pretensión de tener un carro. No fue por mi pretensión de tener una casa. No fue por mi pretensión de tener un trabajo específico. Es porque Dios lo quiso de tal, por el amor que Él nos tiene. El darle gracias a Dios por lo que tenemos se debe basar en darle gracias a Dios por el amor que tiene. Señor, gracias por el amor que tiene para con nosotros. Gracias, Señor, porque de tal manera usted me amó a mí que entregó a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que yo fuese un entendido, para que mi vida fuera una vida cristocéntrica, para que mi vida fuera una expresión y una extensión de ese Hijo. Él sabe todo por ser omnisciente. Todo lo que estoy diciendo es lo que debe contener una oración de un entendido. ¿Qué necesidad tiene de que nosotros le digamos al Padre lo que Él ya sabe? Ya lo sabe todo. Él tiene un plan y un propósito para todo. Tal vez no nos ha entregado el trabajo porque no es el tiempo. Tal vez no nos ha dado esto porque no es el tiempo. Tal vez estamos viviendo esto porque es el tiempo. Tal vez estamos viviendo de esta manera porque es el plan. Tal vez estamos experimentando tal situación
porque es el propósito. Tal vez estamos experimentando algo porque es lo que Dios quiere. Tal vez estamos viviendo algo porque es lo que Dios determinó. Tal vez estamos disfrutando, administrando, adquiriendo algo porque es lo que Dios estableció. Entonces, olvidémonos de utilizar en el nombre de Cristo como una frase de cajón, como para poner una firma, como para cerrar un pedido. Amén. Dice, el amor que Él es, no es el amor que los seres humanos expresamos. Es decir, ese amor que nosotros tenemos no es el amor que tiene el Padre. El amor del Padre es único. El amor del Padre es puro. El amor del Padre es individual. El amor del Padre no se puede comparar. No tiene medida, no tiene figura, no tiene forma. Es único, es exclusivo. Es un amor especial. No es el mismo amor de nosotros. El Padre no nos ama como nosotros amamos, mis amados. Les aseguro que si el Padre amara como nosotros amamos, sería un Padre bien alcahueta. ¿Y quién tiene un Padre celestial alcahueta? Porque si el Padre amara como amamos nosotros, ninguno de nosotros padecería dificultades. ¿O no, mi amado Ricardo? ¿Qué padre que ama a sus hijos los pone a padecer? Ay, ay, ay. Difícil, ¿no? Tu vida no cambia por un toque mágico o por un fenómeno cultural, social, político o religioso, sino por lo que tú conoces. Mis amados, esto es algo que debe marcarse en nuestras vidas. Hay una canción por ahí que dice que, ¿cómo es que dice César? Que si tan solo tocara, ¿qué? Si tan solo tocara el manto, ¡paz!, cambia su vida. El tema es que eso fue un tipo y figura de lo que había de venir. Eso era una figura de lo que había de venir. Pero en esta verdad presente todavía hay personas que andan buscando el pedazo de tela para tocarlo. Todavía hay personas que buscan una imagen para tocarla. Todavía hay personas que andan buscando al pastor X para tocarlos. Apóstol, ore por mí, porque usted es el único que sabe orar. Dios le hace caso a usted. Yo voy a retomar algo que mi apóstol decía. Una vez que alguien le dijo, mi amado apóstol, ¿puede orar por mí para tal cosa? Y él iba entrando al gimnasio y le dice, vaya, entre a mí al gimnasio a ese ejercicio por mí. No pasa nada. Nosotros, o mejor, la figura apostólica, maestro, evangelista, discípulo, apóstol, pastor, es una figura meramente y netamente para ayudar a conocer, no para purificar, no para conceder milagros, no para... ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados? Y esto es un ritual que tiene que salir de nosotros. No escuchemos al pastor tal porque él sí tiene palabra que sana, que... No, mis amados. Pastores hacen un trabajo fundamental en el conocer, en el ayudar a conocer. Ese es el trabajo, en ayudar a entender. La oración no fue diseñada para luchar contra el diablo, para cumplir solicitudes o para celebrar o para celebraciones terrenales. La oración fue diseñada para conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu.
Esto es muy importante, mis amados. La oración no es para conceder cosas. La oración no es para celebraciones. La oración no es para hacer ritos. La oración no es para el cumplimiento. No es para peticiones. No es para nada eso. La oración es para conocer a Cristo, para conocer al Padre, para conocer al Espíritu. Que esa sea la única intención de nuestra oración. Conocer a Cristo a través de eso. Y cierro con esto. A Dios no se le conmueve por nuestras necesidades, sino que se mueve de acuerdo a su propósito. Dios no se conmueve por lo que nosotros necesitamos. Señor, deme tal cosa. Ay, Señor, sí, sale el Señor corriendo. No. Él se mueve de acuerdo al cumplimiento de su propósito. Lo ha hecho desde antes de la eternidad y lo hará hasta después de la eternidad. El único factor que determina el que Dios se mueva es el cumplimiento del propósito eterno. No hay nada más. Y entonces, nuestra oración debe ser una oración de agradecimiento, con un enfoque de entendimiento, estableciendo de que es un diálogo con nuestro Señor, dando gracias por todo, y no para pedirle cosas, no para celebrar ritos, no para celebrar fiestas, no para celebrar días, no para esperar cosas, no para pretender cosas. ¿Y cómo se puede orar así? Se hace 24/7. No hay una fecha, no hay una hora, no hay un orden establecido, no hay una figura, no hay un cuadro, no hay un recital que diga: mi amado, para orar correctamente tiene que empezar paso número 1, paso número 2. No. La oración es algo espontáneo, es un diálogo que tú haces con Dios en todo momento, a toda hora y en cualquier tiempo. Tú oras con Dios en el sueño, en el trabajo, en la oficina, en la casa, caminando, en el bus, conduciendo. ¿Me hice entender en esta noche? Mis amados, quiero pedir el favor que se puedan poner en pie. Aquella persona que tal vez haya dispuesto en su corazón traer algo al alfolí, lo puede hacer en este momento. Mientras vamos orando. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por este tiempo que tú has regalado, Señor, a esta generación, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos vamos entendidos de que la oración no hace parte de un ritual, de un rito, Señor. El orar contigo, Señor, es establecer un diálogo, Señor. Es un diálogo que se hace hablando contigo, Señor. Es un diálogo que se hace en tu idioma, Señor. Y el idioma tuyo, Señor, es la verdad, es la justicia, es el gozo, es la paz, Señor. Padre, que nuestra intención en nuestro corazón, Señor, sea el de conocer a Cristo, Señor. Que nuestro afán, Señor, que nuestra preocupación, Señor, que nuestro interés, que nuestro anhelo, Señor, sea el de conocer a Cristo. Porque tú mismo lo has determinado, Señor, que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Y de hecho es así, Señor. Pero lo que falta, Señor, es que lo aprendamos a conocer, Señor. El que nosotros no disfrutemos como hijos, el que nosotros no disfrutemos el reino, el que nosotros no disfrutemos la presencia de Cristo, se basa básicamente, Señor, en que no lo conocemos, Señor. Padre, permite, Señor, que toda nuestra fuerza, que toda nuestra energía, Señor, que todo nuestro entendimiento, que todo nuestro ser, Señor, que nuestra mente sea enfocada en conocer a Cristo, Señor. Porque si conocemos a Cristo, comprendemos lo que estamos viviendo, Señor, nuestras experiencias de vida, nuestro trabajo, nuestra posición, nuestra asignatura, Señor.
Si conocemos a Cristo, sabemos por qué están sucediendo tales cosas, Señor. Si conocemos a Cristo, vamos a tener una clara definición, un concepto básico de lo que tú quieres como hijos de nosotros, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta congregación, Señor. Oro ante ti, Señor, para que en cada uno de ellos, Señor, sea despertado el anhelo de conocerte a ti, Cristo. Que el anhelo de ellos, Señor, no sea preocuparse, Señor, por lo que se está viviendo, por lo que se está experimentando. No. Que sea conocerte a ti, Señor, para lograr entender todo esto, Señor. La fortaleza que tú eres, Cristo, la fortaleza que tú entregas, Cristo, es porque tú eres revelado en nuestra vida, Señor. Nosotros somos fuertes porque tú te revelas, Señor, porque tú eres expresado y porque tú eres manifestado, Señor. Nosotros tenemos discernimiento, revelación, entendimiento, diálogo con nuestro Padre, porque ese Cristo está siendo expresado y manifestado en nosotros, Señor. Padre, yo te doy a ti toda honra, toda gloria, Señor. Agradecidos, con un corazón muy agradecido, Señor, por todo lo que tú entregas a través de las ofrendas, Señor, a través de la generosidad, Señor, a través de la expresión generosa, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros entregamos parte de lo que tú ya nos has dado, Señor. Y estamos convencidos que tenemos la multiplicación al 100 por 1. Estamos convencidos de que si regamos, Señor, de que si sembramos, segaremos y cosecharemos en el tiempo que tú lo has determinado, Señor. Cosecha buena, agradable, abundante y rebosante, porque así lo dices tú, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de venir a un lugar como este, Señor, a escuchar de ti, Señor, a conocer más de ti. Y a ti te damos toda gloria, toda honra. Y con esta ofrenda de aplausos te decimos amén y amén.